Güey en Trailers Palomites. Del profesional del audiovisual asturiano que nos contó como nadie la historia de Tino Casal. No, un poquillín más para atrás. Eso. Presentamos la historia de Fidel, un paisano de la Cuenca que prefiere seguir trabajando en la mina que presubilarse a los 40. Oiga, que nosotros no tenemos nada que ver con usted. En serio, ¿no? Y una peli de ciencia ficción, ¿no? Los Vengadores es más creíble que por lo menos el personaje de Robert Downey Jr. ye violento y moñase whisky. Sí. Perdón. Sigue Antonio Resines Nagueta por un trabajo digno nuna crisis histórica del sector pidiendo cuentes al rey de España. Venga ya. Uno de Mieres naguando por trabajar y xuntándose con otro que nun traballó na vida, ¿no? Lo único que me pegaría ya que se xuntase para dirse de puta. Pídele cuentas al rey. Nun te pierdas la road movie asturiana por antonomasia, con más personajes que un episodio de Los Simpson, pero con menos coherencia que un capítulo de Los Serrano. Como el resumen de todo su discurso. Y por supuesto, en llena de subtrames que nun terminen de concluirse. Hola, subtrama del camionero faltoso, qué mal cae, a ver si dan el somereciu. Ah, que nun lo vemos más en toda la película. Ya. Hola, subtrama de Santiago Segura faciendo de vagabundo. Anda, robollos, como a los asturianos pa' facer a todo tren destino Asturias. Ese hijo puta nos robó. Duró en esta película lo mismo que la So Dignidad cuando opina de política en Twitter. Hola, subtrama de la familia portuguesa. Esto sí va a dar pa... Nah, detienlos la policía y no se sabe más de ellos. Hola, subtrama del huelu que se pon malu. ¡Aguante! Yuche por la subida. Usted puede... Ah, ya, está bien. Dieron y muy pronto la alta. Debió ser un bachón de azúcar. Todo se unió por una trama principal que también termina inconclusa. No, en serio. Ya se reunió con el rey. ¿Ahora qué? ¿Va a presubilarse? ¿Van a dar un trabajo? ¿Van...? Ah, se acaba la película. Bueno, dar un final a una historia está sobrevalorado. ¿Y ahora qué? Vive con Fideles grandes aventuras que se topan el So Camina Madrid dende Mieres como... Caminar. Poner una tienda de campaña. Caminar. Facer fabada en un camping gas. Caminar. Parar a comer algo en un restaurante. Caminar. Facer un reportaje pa' algo que paez pieces pero que ye todavía más cutre, si cabe. Caminar. Facer l'amor col fío el yau. Caminar. Pararse... Espera. Hacer l'amor col fío el yau. Y a mí que lo de la escobilla del váter ya me parecía motivo para llamar a los servicios sociales. ¡Qué gochulles! Una película basada en cuando pa' facete viral nun bastaba con facer el ridículo en TikTok y tenías que recurrir a los medios tradicionales. Mira, dos calvos haciendo radio en un salón. Y como cuando voy de colaborador a Desayuno con Liantes. Mira, quita ahí el micro, y no ni deja falar. Efectivamente, y como cuando voy a desayuno. ¡Estás haciendo el ridículo, hijo! Participen. Por lo menos Los Serrano tenía un final. Esposa española de los 90. Este actor puede interpretar en Sitar enfadao. Un huelu de la Cuenca asturiana muy difícil de creer. ¡Cago en mi mano! Váyase, señor Resines, váyase. Don Pimpón, en serio, este otra vezo, ¿no hay más actores en Asturias o qué? A todo pie, Destino Madrid. El milagro de la tele pública asturiana. Corta, es que no llega el sonido. Demasiado realista. El debut de un buen actor. No, en sin ironía. El guaje actúa que da gusto. Voy a mirar qué más fizo ya de más mayor. Prácticamente un res. Y para encima yo el fío de la guionista. Entró enchufado. Bueno, pues nada. El peor croma de la historia. Pídele cuentas al príncipe de Mieres. Una pena con unos dedos de me quedo en el vagón de que understand me lo come. Fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael un carnicero castrado. La verdad es que la escena de Santiago Segura tiene momentos míticos. Nos vemos en el 2015, el 17 de julio. Nos vamos a encontrar otra vez. O si no, cuando los Caimanes. Pero para mí, el mío momento favorito ye este. Es una cosa... Ponle otra vuelta. Es una Asina. En bucle. Y nun canso. Es más fuerte, guaje. Déxanos nos comentarios de qué película rodada en Asturias quieres que hagamos el próximo Trailers Palomites. Y recuerda, sí, somos un quiero y no puedo de Honest Trailers. Ya lo reconocemos nos, nun fai falta que nos eches mierda.